En la segunda mitad del siglo XVII, la máquina de vapor y la mecanización cambiaron el milenario modo de vivir de la humanidad. A finales del siglo XIX, la electricidad iluminó la Tierra, especialmente fábricas y hogares, al tiempo que atenuaba el brillo de la noche. A inicios del siglo XX, las cadenas de montaje y la automatización delinearon la época del automóvil, la televisión, las lavadoras y el o la radio. Hoy, en el siglo XXI, asistimos a una nueva revolución industrial, la cuarta. Industria 4.0. Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. la palabra de hoy procede del latín y está compuesta por el prefijo indu, que significa en el interior, y el verbo struo, que significa construir, fabricar, apilar. Una persona industriosa es aquella que hace las cosas con aplicación, laboriosidad e ingenio. Por su parte, la palabra fábrica viene de faber, hacer, y originalmente significaba arte, oficio, taller. Algunos pensadores han defendido que nuestra especie, más que ser la especie que piensa, Homo sapiens, es la especie que fabrica, Homo faber. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? ¿Qué es el Internet de las Cosas? ¿Y los gemelos digitales? ¿Llegará el día en que nuestros hogares estarán habitados por robots autónomos? ¿Somos lo que hacemos? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Thomas Rudolph. Thomas Martin Rudolph es ingeniero mecánico con especialidad en mecatrónica por la Universidad de Darmstadt, Alemania, y doctor en ingeniería por la Universidad de Aachen, Alemania. Además, es jefe interino del Departamento Académico de Ingeniería Industrial y Operaciones y director del Programa de Ingeniería Industrial y en Sistemas Inteligentes del ITAM. Pues bienvenido, Thomas. Muchas gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. A ver qué les puedo platicar. Bueno, si quieres empezamos por el principio. ¿Qué es Ujú. la industria en general? Pues la industria en general es hacer, da valor a algo. O sea, tener algún material, darle valor y pues venderlo al final de cuentas, ¿no? Eso es la industria. Y entonces ahí hay diferentes opciones, que es la manufactura, este, pero como bien definiste, que yo no conocía esa definición del latín o del griego, Ajá. que es fabricar algo adentro. Dentro. Entonces, eso es básicamente hacer, o sea, yo siempre digo a mis alumnos, es agregar valor a algo. Entonces, eso es lo que Agregar valor. hacemos. Muy genérico, ¿no? Ajá, Obviamente, ajá. ¿no? ¿En qué se diferenciaría la industria de la artesanía? Es un poco Bueno, difícil. bueno, sí, es una buena pregunta, sí, porque justo también agregas valor en la artesanía, ¿no? Yo creo que el tema ya es más que nada que también no solamente agregas valor, pero también lo automatizas. O Ok. sea, por ejemplo, si vas a una fábrica de cerámica donde hacen a pedido las cosas, es muy a mano. Entonces, ves cada plato con un poquito diferente, aunque tiene el mismo diseño, Ujú, puede ser que tienen detallitos que son diferentes. ujú. En la industria, en la bueno, ya automatizado, este, justo quieres evitar eso. Quieres que sea exactamente lo mismo. También no llegamos a eso, pero básicamente la idea es que siempre tienes exactamente lo mismo y lo puedes producir y reproducir Mm, las veces que necesitas hacerlo, ¿no? ok. Y bueno, ahora sí. ¿Qué es Ujú. la industria 4.0? Sí. Bueno, eso también es un tema muy, muy amplio y hay muchos temas que todavía no están estandarizados. Ujú, Pero más que nada de verlo como máquinas que producen algo, es tomar decisiones en base de datos. O sea, todo está conectado en cierta medida y podemos tomar mejores decisiones porque sabemos por qué hay un problema y cómo lo podemos resolver analizando los datos, ¿no? Entonces, eso evita, obviamente, errores y la idea siempre es en la industria no reaccionar, sino accionar, que encuentro una falla antes de que pase y puedo tomar una decisión o cambio la pieza, cambio la máquina
lo que sea necesario, ¿no? Ujú. Entonces, y en ese sentido, el paso después de la automatización, que ya vivimos hace muchos años, es no solamente automatizar un proceso y decir, repítemelo miles de veces, sino también tomar decisiones o tener la información, em, por qué voy a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿algún ejemplo sencillo que nos puedas compartir? Sí, sí, bueno. Eh, em, pues, por ejemplo, en el monitoreo, ¿no? Ajá. Em, o en el coche. Bueno, dejamos mi tema de manufactura, sino vemos el coche. En el Ok. coche tenemos nuestro dashboard ahí, ¿no? Ujú. Donde nos dice tienes que cargar gasolina. Ujú. Es eso. O sea, nos dice ya tienes, no sé, 10% de tu tanque, ya busca una gasolinera, Ajá. por ejemplo, ¿no? Entonces Ok. no estás tomando del estómago, bueno, ya pues, creo que ya manejé mucho y voy a la gasolinera, sino pues ya no necesito. O a lo mejor, eso es a lo mejor algo que ya existe hace mucho, pero también todo la computadora que está en un coche y no nada más prende una lucecita, ¿no? Entonces ya con esa lucecita del motor, yo digo, algo está mal, voy al taller. Entonces ahí ya lo conectan y sacan toda la información de cuándo manejó, dónde manejé, bueno, los sensores y qué podría ser la falla, Ajá. ¿no? Y eso nos lleva a que no damos el mantenimiento del coche porque ya pasaron 6 meses, sino porque hay una alarma ahí que me indica que pues, podría ser que algo está fallando. O sea que te adelantas a los Exacto, fallos, ¿no? exactamente. La idea es siempre accionar y no reaccionar. Ajá. Y en la industria, ¿cómo es eso? Porque eso es como que es un ejemplo muy usual para todos, ¿no? Es Ujú, decir, actualmente, digo, tenemos sensores en todo, ¿no? ujú, ujú, Y sabemos si algo está funcionando bien o mal, o lo peor que puede pasar es que se pare, ¿no? ujú. Pero en la industria, es decir, eso ha funcionado todo el tiempo en la industria. ¿Cómo es la industria 4.0? Es decir, ¿cuál es la diferencia Ujú. entre las cosas que yo sé y lo que no sé? Bueno, yo no sé qué sabes, Muy poco. pero... No, de la industria ah, 4.0 muy poco. ok. Em, pues básicamente es la conexión de los componentes. O sea, hoy en día lo que tenemos son líneas de producción. O sea, no pensamos en los robots y las máquinas, Ajá. sino tenemos una línea de producción, por ejemplo, Ujú. y la siguiente estación no puede trabajar si no terminó la anterior, Ajá. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos medir tiempos, ¿no? Censar esos tiempos, que antes a lo mejor también se podía hacer, pero no se hizo. ¿Por qué? Por varias razones, porque no había la tecnología de computadoras de guardar tanta información. Este, entonces, y también lo que puedo observar también en una máquina específicamente, puedo ver cuánto tiempo, por ejemplo, trabajó una herramienta. Y por experiencia sé que después de una hora de corte tengo que cambiarlo. Pero si lo cambio antes, primero es más tiempo y los herramientas costan dinero. Entonces, si los cambio demasiado rápido, pues pierdo también dinero. Si lo cambio tarde, bajo la calidad de mi producto. Entonces, lo que puedo hacer con estas herramientas, con sensores, etcétera, puedo medir y sobre todo si tengo una producción en masa, siempre tengo el mismo proceso. Y si hay variación en ese sentido, por ejemplo, necesito más energía, necesito más lubricante, lo que sea la razón, puedo decir, bueno, algo está fallando ahí y ya lo puedo analizar, ¿no? Y puedo decir, bueno, ahí hay una falla o probablemente una falla, lo tengo que revisar. Eso es Ajá. básicamente. ¿Y esto qué tiene que ver con esta otra palabra que todos hemos oído? Bueno, conjunto de palabras, el Ujú. Internet de las cosas. Bueno, el Internet de las cosas es como una tendencia que viene de América, de Estados Unidos, y lo de Industria 4.0 es más en Europa, Ujú. pero tienen mucho en común. Y yo diría que van muy a la mano porque justo para la Industria 4.0 usamos información, datos, sensores. Es que la Industria 4.0 y la Internet de las cosas van muy a la mano porque usan sensores, se conectan, es más robusto. Entonces, yo diría que más que nada son dos palabras distintas para algo muy parecido. Ok, ok. Es la tecnología que se utiliza, ¿no? Más bien, Exactamente, es la es tecnología. decir, la forma en que se relacionan unas máquinas con otras, ¿no? Exactamente, exactamente. Mm, Entonces es más como una tendencia de Estados Unidos sobre todo y la otra de Europa. ujú. Pero en el fondo tienen la misma idea que puedo saber más sobre el proceso que estoy haciendo. Pero ahí las máquinas se comunican entre ellas, ¿no? Sí, ese Con es los sensores que tienen, ¿no?
Sí, eso es digamos, a donde quiero llegar, ¿no? Con eso. Em, pero muchas veces hay que analizar. O sea, obviamente, por ejemplo, una máquina A puede decir a la máquina B, ya terminé, toma la pieza y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso sí existe y eso también en la Sí, automatización de hace existe. mucho tiempo eso. Sí, exacto, eso sí. Ujú. Más que nada es ese conjunto. O sea, porque una estación, o sea, en industrial hablamos más de estaciones que de máquinas. Una estación hace algo, tiene una tarea. Y la siguiente estación tiene otra tarea, que están combinados. Entonces, em, si una no puede con la otra, ¿no? Entonces, ya con este conjunto de datos que tengo, yo como operador puedo tomar una decisión. ¿Hago esta secuencia o cambio la secuencia? ¿O qué tengo que hacer para mejorar mi proceso, ¿Y básicamente? qué tan importante es la parte del operador? ¿O Es, cada vez se está minimizando eso? Ese es justo creo que ese es un tema muy relevante porque ese es una preocupación que tiene mucha gente, ¿no? Sobre todo aquí en México, donde hay mucha maquinaria Y mano de obra. y mano de obra. No, sí, justo. Por Pero supuesto. el tema no es tanto el tema de que va a desaparecer el operador, sino es más bien el enfoque que tiene va a cambiar. No, bueno, es que me preocupa todo esto porque no veo que esto se relacione con el medio ambiente. No veo, Ok. bueno, no veo, sí, hasta ahorita. No veo que, por ejemplo, intervenga mucho el humano, más que en hacer las cosas, ¿sí? Es decir, estamos dependiendo de ¿cómo se llamaba? Del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de todo este tipo de cosas, y no veo bien, aparte de haber creado todo eso los humanos, no veo bien en dónde participan los humanos. Y más aún, encontré aquí un dato bastante interesante, que es que los millennials y los nativos digitales en 2025, es decir, el año pasado, componían el 75% de la fuerza laboral. Entonces, yo creo que ahora hay que orientarse más bien al tipo de cosas que a ellos les interesan. Es decir, son gentes que crecieron con la computación, son gentes que crecieron con los teléfonos eh, Inteligentes. inteligentes, móviles, etcétera, ¿no? Y son gentes que piensan muy distinto que las generaciones de los 80 y 90, en donde simplemente producías y punto, ¿sí? Ahora no, ahora ellos se preocupan mucho de la sostenibilidad, Ujú. se preocupan mucho de cómo van a funcionar las personas, o bueno, se preocupan más. Ujú. Vamos a ponerlo así. Y no veo, y por eso tengo tantas dudas, en qué la industria 4.0 se enfoca hacia esas cosas o cómo se puede enfocar hacia esas cosas. Esas son parte de las dudas que tengo. Ujú. Luego al final haré unas preguntas más, Ujú. pero en fin, esta es más o menos la idea que tengo, porque entre otras cosas, y aquí sí voy a hablar de matemáticas, la inteligencia artificial no nos resuelve todo. Ujú. No. Dista mucho de eso, ¿sí? Últimamente Claude, que es algo parecido al GPT, hizo la solución de un problema finalmente de combinatoria, donde efectivamente es fácil para la inteligencia artificial hacer ese tipo de cosas, pero ya crear eso, tener talento, cambiar las cosas para eso, la sostenibilidad, Ujú. todo eso, eso no veo que funcione en con la inteligencia artificial. Y esto está basado en la inteligencia artificial. Sí, a ver, son varios puntos. Sí, Yo creo que el primero de la preocupación de sustentabilidad, etcétera, y sí, efectivamente, hace unos años, la idea y el enfoque de la industria 4.0 era la eficiencia. Quiero producir lo más, lo mejor, con menos costo, etcétera. Hoy en día sí, también se empieza a tomar esos datos y esa información para para ver temas de sustentabilidad. Por ejemplo, en una producción otra vez voy a mi tema, pero es de máquinas donde uso lubricante, aceite, o sea, aceites, energía en general. Lo que yo puedo hacer con esos datos, decir, ¿realmente necesito el lubricante? Sí o no, para la calidad. ¿Realmente necesito ese tipo de energía, o sea, tanta energía, o puedo reducirlo un poquito
puedo a lo mejor trabajar con energías renovables, etcétera. Entonces, con esos datos que tenemos que podemos ya meter en estos procesos, nos ayudan mucho en tomar decisiones decisiones sustentables. Entonces, en ese sentido, sí ha evolucionado también el tema de la industria 4.0. No solamente es eficiencia, sino también temas de sustentabilidad, transparencia. Con todo eso yo puedo decir un producto de cero hasta el producto final, cómo es tener una huella digital, digamos. Entonces, en cada momento puedo decir qué pasó y qué tipo de recursos usó. Entonces, también eso nos ayuda en cuando hay una falla, ya en la producción, no en la producción, en el uso, que puedo reducirlo a lo mejor a un mínimo de productos que tengo que hacer el recall, no sé cómo se llama eso en español, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha cambiado también el punto de vista o el uso de la inteligencia, de Industria 4.0, que también enfocarse en esos temas. Em, Ahora, s- con el tema de los jóvenes que sí están creciendo con todo el tema y si se preocupan, creo que, y también retomando el tema de voy a perder el trabajo de los operadores, etcétera, creo que es un shift hacia trabajos que analizan, que toman decisiones, más a que repiten una tarea 20 veces por hora. Entonces, entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta las personas que están actualmente en estos trabajos, obviamente, y es un tema muy, muy complicado, eh, em, pero hay que tomarlos en cuenta. Pero a lo largo creo que se va a mover, que una línea está muy automatizada y funciona muy bien, y la gente, los operadores, se mueven al tema de tomo una decisión, aumento la velocidad, baja la velocidad, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, se hace más interesante o menos aburrido, tal vez, el trabajo. Humano. Más humano también, sí. Entonces, en ese sentido, creo que es una preocupación que sí es real y que hay mucha gente que se preocupan por eso y sobre todo tenemos unas generaciones que están justo en este limbo, ¿no? Que a lo mejor no crecieron con el iPad, pero están ya confrontados con esa situación, ¿no? Pues vamos a ver lo que creen estas nuevas generaciones. ¿Qué estudias? Economía. Finanzas. Y economía. Ciencia de datos. Mecatrónica. ¿Qué es algo que crees que va a cambiar en tu profesión en el futuro? Pues yo pienso que los trabajos así como de entrada van a estar mucho más difíciles de obtener porque pienso que todas las derivadas y todo lo que hace como la gente de como quant y todos esos ámbitos pues van a estar mucho más difíciles de pues de realmente conseguir como un trabajo difícil de reemplazar con la IA porque todo lo que te puedas imaginar que pueda hacer un economista principiante lo puede hacer un IA. Entonces, pues pasar de no saber mucho a estar avanzado va a estar muy complicado porque pues, ¿quién te va a contratar para ese intermedio? Yo creo que todos los procesos de evaluación de cosas, de empresas, de activos, se van a volver más eficaces sin perder el tacto humano que se necesita para pues, la creación de nuevas cosas. Pues yo creo que va a cambiar la rapidez con la que se puede llegar, por ejemplo, a nuevos modelos, a nuevas innovaciones y sobre todo a nuevas formas de pensamiento. ¿De dónde vamos a sacar la energía justo para poder administrar y almacenar esta información? El enfoque y el campo laboral. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial y toda la tecnología que conlleva mecatrónica. Muchas gracias. Yul Chun Han, en Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad, escribe: No es solo la acción política la que introduce algo nuevo en el mundo y da vida a un nuevo ordenamiento de las cosas, puesto que todo medio es una revolución. Cada nuevo medio trae como consecuencia un nuevo régimen, al establecer nuevas estructuras de poder. Con la industrialización comienza el régimen disciplinario. La propia dominación adopta una forma maquinal. El poder disciplinario introduce a las personas en el engranaje de la máquina panóptica. La digitalización produce el régimen de la información, cuya psicopolítica vigila y controla la acción por medio de algoritmos e inteligencia artificial. Bueno, te quería hacer la misma pregunta que le hicimos a los estudiantes, que es ¿qué es algo que tú crees que va a cambiar en el futuro de tu profesión? Pues lo que va a cambiar es justo que necesitamos mucho más trabajos interdisciplinarios. O sea, no solamente es yo estudié mecánica y sé de la mecánica, yo sé de computación y sé programar, sino una combinación y cómo podemos aprovechar esa nueva tecnología, esas nuevas tecnologías, sea la IA,
sea Industria 4.0, la IoT, ¿cómo podemos aprovechar eso en ingeniería industrial para mejorar los procesos? Porque al final, eso es la idea, siempre optimizar, encontrar mejores soluciones y sobre todo, sí, usar los recursos. O sea, como justo un tema del último chico de datos dijo que el tema de la energía, que es una preocupación creo que muy válido, no, todos son muy válidas, pero esa sí es preocupante en ese sentido que toda la inteligencia artificial requiere muchísima energía. Entonces, el recurso que tenemos que optimizar. Entonces también hay que pensar en este tema. Entonces ahí ese va a haber como el shift, que ya no estamos a lo mejor en la fábrica maquinando y optimizando esos procesos, sino los procesos alrededor, cómo optimizar la energía, cómo optimizar las computadoras, la logística, etcétera. Y sobre todo la cadena de suministro, creo que es un tema que nunca va a acabar. Em, entonces ahí creo que en este sentido va a ir y vamos a aprovechar esas tecnologías para justo seguir mejorando las cosas. Y una última duda. ¿Estás de acuerdo con los estudiantes en el sentido de que todos los procesos se van a hacer más rápidos? O, por ejemplo, quien decía que no se va a perder el tacto humano o que va a ser más difícil conseguir trabajo. ¿Qué opinas de eso? O sea, yo creo que el tema del contacto humano, justo como lo comenté hace rato, yo creo que va a cambiar la forma de trabajar. Entonces, sí va a haber, pero ya no estamos como robots, así haciendo una cosa todo el tiempo. Entonces, sí va a haber y va a haber otras formas de comunicación, a lo mejor más remoto, etcétera. Y yo no creo, porque justo eso es también un poco trabajo de las universidades, este, preparar a los estudiantes que pueden aprovechar y pueden interpretar las cosas y ser críticos en ese sentido. Entonces, yo dudo que va a ser difícil encontrar trabajo, van a ser otros trabajos, ¿no? Ya no va a ser a lo mejor el operador de una línea, sino va a ser el que interpreta, que nos manda la inteligencia artificial si es realmente posible con el proceso, ¿no? Entonces, eso va a haber como un movimiento hacia allá. Y lo importante ahí es que justo de esas de los jóvenes, voy a decirlo así, los jóvenes, aunque me siento joven todavía, aprenden a pensar crítico sobre lo que les da la IA, porque muchas veces es muy fácil decir, pues ya, me lo dijo, ahí está. Pero hay que cuestionar, hay que revisar, hay que entender lo que hizo para estar seguro que sí lo que me propone es lo que estoy buscando, ¿no? Y creo que ahí está justo lo que tenemos que enseñar y tenemos que movernos en ese sentido, en cualquier profesión, no solamente en ingeniería, ¿no? Margarita, ¿cuáles crees que van a ser los tips, los consejos, las necesidades que vamos a tener como humanos para enfrentarnos a estos nuevos escenarios, trabajos y... No lo sé porque lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Se habla de cómo la primera revolución industrial cambió, por ejemplo, la estructura de la familia, ¿no? Que antes pues trabajaban todos en el mismo lugar y luego empezaron a salir los hombres a trabajar fuera. Y también cambiaron cosas psicológicas como los patrones de sueño, pero no sé exactamente qué va a pasar. Creo que lo estamos viendo suceder ante nuestros ojos muy rápido. Obviamente, creo que la psicología es una de las áreas que más preguntas tiene, ¿no? Por ejemplo, ayer leía un artículo sobre la importancia de la fricción para los procesos cognitivos. ¿Qué es la fricción? Que las cosas no sean fáciles, que sean retadoras, que te encuentres ante obstáculos. ¿Y qué Fricción pasa? psicológica, no Sí, no, física ahora, ¿no? cognitiva. Ok, ajá. Entonces, ¿qué pasa si la información la obtenemos de una manera tan fácil que no nos cuesta trabajo? Hay algunos datos de que el IQ de la generación actual, de los que tienen 20 años, por primera vez en la historia en Estados Unidos, es menor que la de la generación que los antecedió. Y lo que piensan es que es por la falta de hábitos de leer cosas complejas, de concentrarse ratos largos. Entonces, no lo sé qué está pasando, pero creo que es algo muy interesante. Pero como dice el refrán chino, la maldición china, ojalá vivas épocas interesantes, creo que la estamos viviendo en este Sí, momento. sí. ¿Y qué más nos dirías sobre la industria? Pues Y sobre todo hay una pregunta que creo que está muy relacionada y
y tu opinión podría ayudarnos con esta obsesión que tenemos en general en estos momentos en los que vivimos por la producción. Porque Ujú. tenemos siempre que producir, no Más. solo en la línea de montaje, sino individualmente, ¿no? Como Sí. personas, pues ya incluso como artistas libres tenemos que producir. Sí, ¿Qué nos e dirías incluso sobre esto? producirnos, ¿no? O Sí, sea, ahí yo me también. siento siempre en un dilema porque por un lado me interesa mucho toda la ciencia del bienestar y cómo ayudar a las personas a desarrollarse y al mismo tiempo no me gusta esta industria de que siempre tienes que Ah, ser mejor, más grande, más productivo, más guapa. Em, Creo que sí es una presión muy fuerte y ahí es cuestión, pues, como de analizar nuestros valores y las consecuencias de ese estilo de vida, ¿no? Pero no es fácil, porque si tú dices: "Yo me lo voy a tomar más relajado", y tienes 28 años y tu compañero no se lo toma más relajado, a él lo ascienden y a ti no. Entonces, creo que hace falta como si va a cambiar, que cambie como un esfuerzo colectivo, que a nivel individual, si te bajas del carro de la productividad, tienes mucho que perder, ujú. O sea, no hay una respuesta única. ¿no? Gracias, Margarita. Una cosa sobre la que te queríamos preguntar, Ujú. por supuesto, es una de tus áreas de especialidad, no solo porque tengas hijos cuates, sino porque te has dedicado a esto que se conoce como los gemelos digitales. ¿Nos puedes platicar un poco qué es esto? Sí, pues el gemelo digital es como una imagen de algo real. Pero no solamente, y ahí es creo que a veces la confusión, no solamente es un modelo 3D que refleja lo mismo, sino es un sistema con información, con datos. Lo alimento todo el tiempo con datos. Entonces, al mismo tiempo, puedo ver qué está pasando en real y en la simulación. Y puedo también ver qué pasa si cambio algo sin cambiar la realidad, obviamente, ¿no? Ah, Ujú. Entonces, O sea, de nuevo, ¿algún ejemplo? el mejor ejemplo para mí es Google Maps. Por ejemplo, yo o Waze, esas plataformas, yo digo, pues quiero ir de mi casa al ITAM. Y lo hago, de hecho, cada mañana para ver Ujú. cómo está el tráfico. Entonces me dice, porque me dice justo, vete por allá o vete por allá porque hay mucho tráfico ahí. Y en el camino mismo también me dice, a ver, si tomas esa desviación, haces 5 minutos menos porque se está acumulando el tráfico allá. Entonces, em, la idea ahí es, y yo puedo ver cuáles son las opciones. Voy por la supervía, pago lo que tengo que pagar, o voy en el periférico y me tardo 2 horas más, ¿no? Esa situación la puedo ver y puedo simular en cierta medida. Entonces, ese es el ejemplo que es lo más cercano a un digital twin o a un gemelo digital que tenemos hoy en día, y nos ayuda mucho en tomar esas decisiones, ¿no? Ujú. Sin embargo, este, el Waze siempre me pregunta, ¿quieres tomar esa decisión o no? ujú. No la Ajá. toma por sí mismo. Eso es importante, ¿no? Sí, por lo menos hasta cierto momento, porque si no lo cambio, si no le digo nada, me lo hace Mm, automáticamente. Es una ah, cosa de configuración. Ujú. Pero en principio me pregunta, yo tomo la decisión si me quiero ir por la supervía o no. Entonces, ese es como el mejor ejemplo de un gemelo digital, creo. Y eso lo podemos llevar a la industria, ¿no? Justo con esa idea, que tengo mi proceso, puedo ver por qué está fallando algo, puedo predecir también em, qué va a pasar si hay una falla en la producción. Por ejemplo, el ejemplo de hace rato, em, si yo alimento mi gemelo digital todo el tiempo con los mismos datos que en la realidad y veo una desviación de lo real con lo que me sale en la simulación, puedo decir, pues, algo está raro, asumiendo que mi simulación está bien. ¿Y no te puedes adelantar? Me puedo adelantar también, puedo también decir, ¿qué pasa si aumento, por ejemplo, la velocidad, ¿no? O si hago un cambio en la secuencia, ¿en qué me afecta? ¿No? Y eso tiene la gran ventaja que en una simulación, no es tan fácil tampoco, pero son menos pasos y menos costoso a desmontar toda una línea de producción y volverlo a regresar si no funciona. Entonces, también me ayuda a tomar decisiones. Eso sí realmente es valioso o no. Sin embargo, también hay que distinguir Mm. entre un gemelo digital y lo que me comentabas que es una Ah, shadow o sí, sombra, ¿no? ¿Cuál es la sí, diferencia entre uno sí, de estos conceptos y el otro? justo, justo. O sea, hay también un concepto que se llama la sombra digital, que es muy parecido, pero en la sombra digital lo que tengo es solamente alimento mi simulación, mi sistema, con los datos reales. O sea, Entonces, alimento Google Maps con los datos reales, por sí, ejemplo. sí, exacto.
pero no tomo, no me regresa información, o sea, no me cambia el proceso. O sea, eso de que, digo, es un poco, es muy vaga esa distinción tal vez, porque Ajá. justo pensándolo después que platicamos ayer, Ajá. Google Maps sí me da una retroalimentación y me dice, cámbiate porque ahí hay una acumulación de coches o de lo que sea, Ajá. ¿no? Pero la sombra es básicamente una simulación que hace lo mismo que la realidad, pero no retroalimenta de regreso. Y eso es, sobre todo en la industria difícil, porque eso implicaría que cambie la programación de un PLC, de una computadora. Ajá. Y eso sí requiere la aprobación de un experto, ¿no? Porque puede ser que está muy bien eso que dice, pero a lo mejor hay otras restricciones que no está viendo en la simulación. Y entonces, ¿qué opinas de los gemelos digitales de nosotros mismos? Sí, pues mira, ya hay programas, sobre todo en la pandemia, hubo ya inicios que la gente se podían reunir en virtual rooms, Ajá. básicamente. Y en conferencias también se usa para que no ir, pero tú puedes meterte en este cuarto virtual y platicar con la gente. Perdón, ¿como Zoom o con No, hologramas con o como? hologramas. Uf, qué Sí, había impresión. algo así, no lo seguí mucho, pero sí vi que esas opciones ya hay. Entonces, sí. em, Pero y más evolucionado podría sí, ser un gemelo digital, por ejemplo, de nuestro cuerpo, ¿no? sí, Con nuestras características propias e intransferibles, sí. por si tuviéramos una enfermedad en el futuro. Eso existe ya un poco también Ujú, porque vi ujú. que has trabajado también con la industria de la medicina, Sí, etcétera, etcétera. pues mira, no tengo un ejemplo claro así, pero lo que yo sé es que cuando nacen los bebés, ¿no? Lo que guardan es El cordón umbilical. exacto, justo para tener esa información genética y con eso se podría supuestamente Wow. curar enfermedades, ¿no? Ujú. Em, Alterando la genética. Supongo, ¿no? O sea, la verdad, ahí no me metí Yo mucho. hasta ahí es donde sé, Sí. alterando la genética. Sí, entonces, justo, entonces ahí tienen esa información. Entonces, Pero me puedo imaginar que se podría hacer algo así. Creo que no nos podemos negar a eso, tal vez. Em, pero sí, también me cuesta imaginarme lo que aquí al lado hay un Tomás igualito, ¿no? Em, Sí. y bueno, a lo mejor ahí puedo rescatar mis rodillas, por ejemplo, ¿no? genéticamente hicieron las dos ovejas que eran las mismas. Bueno, y que La también, Dolly, ¿no? La también Dolly. está pasando en el cine, ¿no? Con esta idea de los actores que van a ser suplantados por sus gemelos Sí, exacto, digitales, ahí ¿no? también funciona eso, pero son más bien como Sí, son hologramas. digital, Sí, hologramas, ya, sí, ya, ya. pero yo pensé que te refieres más bien Sí, como a no, sí, 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 a o eso me sea, refiero. Un ser. un Javier Sí, igualito, sí, ¿no? sí, sí, Pues es sí. como una Dolly. Sí, Matrix. entonces, em, eso creo que también es una cuestión ética, ahí Sí, hay que Claro. meterse mucho en eso, o sea, no es yo creo que tecnológicamente sí se puede, wow. ¿no? O sea, ya lo hicieron hace Exacto. muchos años. Exacto. ¿No? La cuestión ahí es más bien una cuestión ética, cómo se debería manejar eso y bajo qué restricción, pero ahí la verdad no tengo mucha idea, creo que... Ya que estamos imaginando el futuro, vamos a ver lo que nos trae hoy Julia. Bueno, yo cuando hice la pregunta de las andanzas, después me pregunté como cuáles son, porque hablamos de profesiones que van a desaparecer en el futuro o como, no sé, ciertas industrias que se están quedando un poco obsoletas. Entonces yo me pregunté cuáles eran las industrias que estaban como más en peligro y entonces investigué las industrias con mayor declive a nivel mundial. Es una lista de basada en el crecimiento de ingresos. Entonces, bueno, hay otros factores, pero esta es la que encontré y algunas se me hicieron muy sorprendentes. Entonces, les voy a leer las 10 industrias con mayor declive. La primera es la exploración y producción de petróleo y gas, luego la fabricación de dulces y chocolates, la impresión comercial, la publicación de periódicos, la fabricación de fertilizantes y productos químicos agrícolas, la minería de mineral de hierro, producción de azúcar, producción de revistas, minería de carbón y fabricación de hardware de computadoras. Bueno, a mí, por ejemplo, la de fabricación de dulces y chocolates siento que está como muy, o sea, muy fuera de lo demás. Lo demás es como, pues, minería de carbón. Me imagino que eso es por cosas
sustentables porque se están reemplazando con procesos sustentables. No sé tú qué sepas acerca de esto, si tienes... Perdón, ¿tienes la fuente, un poco de sí, perdón, de es una dónde la lista de EV's World. Ok. Nada más para aclarar, que son las cosas que van a desaparecer. Que están en, sí. que están en declive Económica. basado en el crecimiento de sus ingresos, o sea, que han tenido el menor Ok. crecimiento. Bueno, ahí sí, justo también me sorprendió un poquito, pero yo creo que nos tenemos que mover más a las renovables. Pero un punto que yo no estoy también, no te acuerdo, es el último, creo que la fabricación de hardware. Sí, Yo creo que también. justo la inteligencia artificial lo que requiere es más hardware. Y justo ahora tenemos el tema y la dificultad que el RAM y discos duros son tan caros porque hay una demanda muy fuerte para los servidores de la inteligencia artificial, esos, no sé cómo se llaman, los centros donde están todos esos servidores donde trabajan. Entonces, sí se necesita eso y se va a desarrollar más. Y también el tema de energía, pues justo para estos servidores se necesita muchísimo energía, tanto para enfriarlo, para manejarlos. Entonces, a lo mejor el petróleo no es la solución ahí y sería mucho mejor usar ahí renovables, obviamente. Entonces, de este punto me suena un poco, no lo puedo creer, pero bueno, Sí, si está en la lista, pues debe tener una fuente. De los dulces, quién sabe. Igual es que la queremos gente- tomar menos azúcar Sí, y justo, cuidar es que- más es algo Es que tan son sencillo malos para como la ese. salud. Y ahí hay Sí. varias cosas que son malas para la salud Exacto. y por eso va decreciendo, porque nos convencemos que tenemos que tomar menos glucosa, que tenemos que hacer más ejercicio, etcétera, ¿no? Exacto, Sí, justo. Que yo creo tenemos que usar energías renovables. Ujú. Entonces, también lo del petróleo, es decir, no creo que actualmente sea así por las cosas que he oído últimamente, pero sí se están creando energía eólica muchísima en el mar, por ejemplo, Ujú, que antes sí. era difícil de hacer, ahora la tienes, ¿no? En fin, Ujú. hay una serie de cosas que sí están tratando de virar hacia otro lado, ¿no? Exacto, sí, y justo, o sea, los dulces, creo que la gente también es mucho más consciente de que Claro. está rico el chocolate, pero también me hace daño, ¿no? Si lo como demasiado. Entonces, eso sí lo puedo creer. Lo de la minería, Pues, perdón que te sí. interrumpa, pero también es una bella analogía, ¿no? Decir, bueno, el chocolate es muy rico, no nos vamos a privar de él, ¿no? Pero pues no podemos comer todos los días, ¿no? Sí. Vamos a comer de vez en cuando. Claro. Pues pensar lo mismo con el petróleo, ¿no? Ok, Ajá. el petróleo es necesario, hay que tomar un avión de vez en cuando. Sí. Es necesario a veces tomar el propio coche, Ujú. pero si podemos viajar en bicicleta o tomar el Sí. transporte público, pues sería una forma de cuidarnos no a nosotros mismos, Sí. sino también al planeta entero, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Y yo, a mí siempre me gustó usar el transporte público. Aquí es un poco más difícil, pero Ajá. por lo general sí lo uso. Y la minería también, yo tengo también mis dudas, porque al final todos los servidores se necesitan Claro. metales, ¿no? Ujú. Entonces, sí, claro, en algún momento ya se va a acabar, ¿no? Pero Y metales como- raros. exacto. Sí, Entonces, yo no creo que sean, a lo mejor estoy pensando a corto plazo nada más, pero yo creo que sí. O tal vez es la manera en la que se mide Ujú. como o sea, la manera en la que midieron el declive, ¿no? Porque Ujú. tal vez puede estar creciendo mucho más que otras industrias, pero con que tenga un mínimo de crecimiento de ingresos ya aparece Ujú. como un declive muy grande. Ujú. No sé, habrá que checar eso, porque hay muchas formas de medir cómo Ujú. cómo crecen, ¿no? Pero Sí. bueno, se me hizo interesante la lista. Sí. También lo que se va a acabar en algún momento va a ser el programa, pero Sí. antes te queremos preguntar algunas cosas más. Por ejemplo, de tus investigaciones, Ujú. ¿cuál es tu favorita? Sí, el gemelo digital es lo que a mí más me gusta y combinarlo justo con eh, esa toma de decisiones. Y ahorita estamos justo en el laboratorio iniciando eso, que no solamente tenemos los robots y las máquinas, sino también tenemos el gemelo digital con esto. Se empieza en cosas muy pequeñas, muy particulares, un robot tal vez, o una máquina, y de ahí ya se va creciendo porque se ve las oportunidades que tenemos. Entonces, esa es la parte que más me gusta. Ajá. Y sí, y ya he dicho varias veces la palabra robot. Hay que también tomar en cuenta que Industria 4.0 o dicho que no son robots, es una parte de, no Ajá. solamente, ¿no? Ok. Eso es algo que creo que también hay que destacar un poquito aquí. Pero esa es la parte que más me gusta. Justo ver que funciona eso y que está igual y puedo predecir el futuro un poquito.
Es algo que siempre me ha gustado, por eso me metí en temas de monitoreo y diagnóstico, de hecho, Ajá. desde la carrera. Y Me contabas que te fue mal en una materia. sí, pues sí. Sí, de hecho, en el primer semestre o segundo semestre de la carrera tuve una materia que no me escuchan mis alumnos, que se llama manufactura, procesos de manufactura. Y me fue medio mal por diferentes razones, porque no tenía mucho tiempo de prepararme, etcétera. Y ya después justo me dediqué a monitorear procesos de manufactura. Y me metí en eso, pero es una característica que tengo, que cuando algo no me funciona lo quiero entender y aprender. Claro. Entonces Qué bien. me metí así. Oye, y en ese sentido, bueno, hablando de tus alumnos, eres director del programa de Ingeniería Industrial y en Sistemas Inteligentes del ITAM. Sí. ¿Por qué estudiar ingeniería en el ITAM y no en otra universidad, por ejemplo? Pues eso es obvio, ¿no? Sí. No. Yo creo que el programa de ingeniería aquí en el ITAM tiene la gran ventaja, y eso lo digo eh, porque lo viví, no solamente nos enfocamos en la ingeniería, tal cual, que es, por ejemplo, yo estudié así, ingeniería pura y dura, y nunca vi temas de economía o de finanzas, o cómo gestionar un proyecto, etcétera. Entonces, ya llegando a la industria, te caes ahí en el agua fría, como dicen en alemán, no sé si eso en español también Se existe, pero entiende. sí, y de repente dicen, no, o sea, tienes una muy buena idea, pero dices, no, pues, no es rentable. Entonces, no entendiste por qué. Entonces, creo que aquí lo que les dan a los ingenieros, a la gente que estudia ingeniería, es justo esa vista abierta. No solamente es lo tecnológico, que son muy buenos, son muy buenas bases, pero también viene la parte economista, la parte financiera, los estudios generales, por ejemplo. Es algo que cuando yo llegué aquí al ITAM dije, ¿para qué? ¿No? Pero ya platicando con los alumnos, me dicen, no, eso me abre mucho mi visión, son de las clases que me gustan mucho, porque puedo discutir con gente que tienen otro punto de vista, ¿no? Entonces, llevamos al tema de inteligencia artificial, por ejemplo, y discuten ahí de punto de vista de ingeniería, de economía, pero también de derecho. Entonces, puedes decir, pues el ingeniero dice, sí, está muy, muy bueno. Y el economista dice, sí, está más barato, pero el de derecho dice, pues, a ver, ¿quién tiene la responsabilidad si pasa algo, no? Entonces, esas discusiones creo que ayudan mucho a defender después sus ideas. Y creo que en ese sentido también em, aprenden los alumnos la comunicación entre diferentes áreas, ¿no? O sea, no solamente es el especialista en el área A, sino él puede traducir el tema del especialista en el tema A al del tema B. Entonces, esa intervención creo que es muy importante, y también para el futuro, lo que estábamos platicando, em, que los futuros ingenieros e ingenieras sepan comunicar sus ideas, porque eso es algo, a mí me pasa que tienes una idea y no sabes explicarlo bien, ¿no? Entonces, y creo que es algo que aquí en el ITAM tiene muy bien puesto, esa parte de los estudios, los soft skills, digamos Ajá, así, sí. ¿no? Bien. Entonces, eso creo que es una gran ventaja. Entonces, ese sería mi razonamiento por qué estudiar ingeniería aquí en el ITAM y no en otra. O sea, los ingenieros del futuro tienen que saber sobre ética, sobre contexto Exacto. social, Sí. sobre derechos, sobre comunicación. Sí, exactamente. Entonces, ese es justo lo que yo creo que es el plus que te dan aquí. Bueno, Tomás, pues creo que tenemos muchas más preguntas. No sé si nos da tiempo de una más o, Yo tengo dos. pues, ¿Cuál es el costo de pasar de la industria a la industria 4.0? El costo. El costo. Wow, esa es una buena pregunta, no lo pensé. Porque estamos hablando exclusivamente de eficiencia, de productividad, Ujú. etcétera. Pero todo lo que hay detrás para poder llegar a eso, Ujú. ¿vale la pena o nos quedamos con la industria como está? No, creo que va a mejorar el ambiente laboral, se va a mejorar. Porque justo ya no estás haciendo de esas cosas monótonas, sino ya estás tomando decisiones. Y digamos, el futuro, o la industria en el futuro, no solamente son buenas máquinas, bien conectados, que trabajan solitos, sino también que hay traductores entre la producción, los datos y la gestión de todos estos procesos. Entonces, ahí creo que es el beneficio que vamos a tener. El costo es el tiempo, sobre todo, porque no es una transición muy, muy difícil con la gente que tenemos actualmente, o sea, que están trabajando en lo que están trabajando, y esa transición
Sí es costoso en temas de educación, en aprendizaje, etcétera. Porque al final, si tú inviertes en un servidor, en una máquina inteligente con muchas cosas, va a ser rentable en algún momento, ¿no? En 2, 3 años se va a rentar. Pero yo creo que el costo fuerte es más bien el trabajo de convencer que eso es para un mejor futuro. De hecho, antes hablabas que algunas personas ya hablan de la industria 5.0. Sí, justo, porque justo en la 4.0 teníamos el tema de que todo está enfocado en hacia lo más eficiente, más rápido, menos costoso, ¿no? Ahora sí hay un shift hacia, como dije hace rato, que ya también se ve la sustentabilidad. Y la nueva tendencia es de un tema que se llama industria 5.0, donde otra vez el cliente está en el centro. Entonces, las máquinas hacen, digamos. Eso es como la idea. Yo lo entendí, no me he metido mucho en eso, pero es una tendencia que también ya está saliendo. Pero eso es, aunque hay muchas cosas en Internet, ya creo que todavía no está muy estandarizado eso. Tomás, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. En 1976, Erich Fromm publicó Tener o Ser, una interesante reflexión sobre lo que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? ¿Lo que tenemos o lo que somos? Han pasado 50 años desde la publicación de su libro por primera vez y sus palabras, sin embargo, siguen vigentes. La religión industrial tiene su base en un nuevo carácter social. Su centro es el miedo y la sumisión a las poderosas autoridades masculinas, el cultivo del sentimiento de culpa por la desobediencia, la disolución de los vínculos de la solidaridad humana debido a la supremacía del propio interés y la rivalidad mutua. Lo sagrado en la religión industrial es el trabajo, la propiedad, el lucro, el poder, aunque fomente el individualismo y la libertad dentro de los límites de sus principios generales. Que conversaciones como la de hoy con nuestro invitado especial, Thomas Martin Rudolph, y nuestros amigos de siempre, nos pongan al día de los grandes avances tecnológicos, al mismo tiempo que nos recuerden la importancia de desarrollar una industria amable con las personas, con la salud física y la emocional, y con el medio ambiente, y los seres que lo habitan. Porque la producción no puede ser nuestra religión, una tecnología al servicio de la vida y de la sabiduría. Esa debe ser, estaremos de acuerdo, la verdadera industria 4.0. Una semana, una palabra. Este episodio ha sido posible gracias al CARLE y al Departamento Académico de Lenguas, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, a la Oficina de Comunicación, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Martín, Adrián, Shana y Bruno.